Gloria a Dios. Bien, hermanos, estamos esta noche cantando, orando al Señor, y también vamos a meditar en la palabra del Señor. Creo que es fundamental oír la voz de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, hasta conocer inclusive las intenciones de nuestros pensamientos y transformarlos, cambiarlos y sacudir todo nuestro ser. Eso significa que la palabra trasciende, porque el contenido de la palabra es sobrenatural. La palabra de Dios fue escrita por hombres, pero hay algo que hay que añadirle, y es que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así que Dios usó 40 hombres durante 1500 años para expresar su voluntad, y muchos fueron testigos también, especialmente el Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento es resultado de lo que los que escribieron vieron, oyeron, fueron testigos de lo que el Señor enseñó y de lo que el Señor hizo. De manera que, hermanos, tenemos la palabra más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y a propósito, la palabra de Dios no se puede modificar. Hoy, ustedes saben, en el mundo hay un líder que está diciendo unas cosas que no son lo que dice la palabra del Señor. Así que o le creemos a los hombres o le creemos a Dios. Pero Dios es el que ha dicho lo que está definido y determinado, que es su voluntad. De tal manera que aquí nosotros tenemos como autoridad no lo que digan las tradiciones, no lo que digan los hombres. Aquí nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios ya está cerrado, es decir, no se le puede añadir, no se le puede quitar nada. Ya ahí está expresado lo que es el fundamento de la vida de los hombres. Yo quiero esta noche llevarlos a esto. Voy a empezar con la conclusión. Cada uno de nosotros debemos tener mucha confianza en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor intercede por nosotros. Ustedes pueden tener muchos problemas, muchas dificultades, pero no tienen por qué preocuparse, porque hay uno que se ha puesto en favor de cada uno de nosotros. Y quiero demostrarlo a través de la palabra del Señor. Allí, en el comienzo del culto, leímos en Hebreos, en el capítulo 7, y la Biblia dice en el verso final, capítulo 7, verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, ¿quién? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Así que el Señor no es un debilucho, uno que mortal, no, Él es inmortal. Y miren, hermanos, la palabra del Señor nos habla de la intercesión. Intercesión es una súplica que uno hace a favor de los demás. Eso es interceder. En otras palabras, es ponernos en el lugar de otros y sufrir con ellos, llorar con ellos, sufrir con ellos, tomar como si fuera nuestro los dolores ajenos. Eso es intercesión. Y el Antiguo Testamento describe
de muchos mediadores. Se hicieron muchas mediaciones. En otras palabras, se hicieron muchas intercesiones. Porque para que haya una intercesión tiene que haber un mediador, alguien que se ponga a favor de otro. Y la palabra del Señor menciona a los patriarcas. Especialmente ustedes recuerdan a Abraham. Abraham, por quien intercedió especialmente, por dos naciones, por dos pueblos, por dos ciudades, por Sodoma y Gomorra. Y allí intercedió para procurar librar a estas, pero como no pudo, por lo menos salvó a su sobrino Lot. Y la Biblia habla de Moisés. Moisés se la pasó todo el tiempo intercediendo por un pueblo rebelde que fue el pueblo de Israel. Indudablemente es una labor que él realizó continuamente, pidiendo al Señor que perdonara a esa gente tan rebelde. Y Dios usó ese hombre llamado Moisés. Los jueces se convirtieron también en mediadores para que Dios no castigara completamente a su pueblo y quedaran presa del juicio de Dios. También la palabra del Señor nos muestra a los profetas. Ahí recuerdan ustedes a Elías, a Eliseo, a todos esos hombres pidiendo al Señor por Israel, pidiendo al Señor por su pueblo. Uno de esos grandes profetas que intercedió, que dio todo para librar a su pueblo, fue Jeremías. Y el mismo Señor le dijo, no ruegues por este pueblo para bien. No ruegues más por este pueblo, Jeremías. Ya, deje ahí. Dejemos así. Ellos no quieren oír, no quieren saber nada de mí. Han decidido seguir su propio camino, cavar sus propias cisternas rotas. Así que deje ahí, Jeremías. Y así que entonces, hermanos, el Antiguo Testamento presenta reyes como Salomón, que cuando inauguró el templo, él mismo dijo que ese templo sería un lugar de intercesión. Ese mismo templo se constituiría en un lugar en el cual los que miraran hacia ese templo, o los que fueran a ese templo, pudieran interceder con la seguridad de que Dios los libraría. Así que lejos, dice el Samuel, sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así que Samuel y todos los que fueron intercesores, ellos tenían una profesión, digamos que asumieron esto como algo de su vida misma, y por eso la palabra del Señor destaca su ministerio, su intercesión. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el ministerio de intercesión pasó directamente a los sacerdotes. Dios quería que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes. Él quiso librar a su pueblo para que se constituyeran en intercesores por los demás pueblos de la tierra. No obstante, la palabra de Dios nos muestra que ellos no pudieron cumplir el propósito del Señor, por cuanto no estaban dispuestos a obedecer su palabra. Entonces el Señor escogió solamente un grupo, un equipo de hombres y mujeres que lo sacó de la tribu de Leví, y de allá de esa tribu. Entonces el Señor saca a ese grupo de personas que cumplirían un ministerio, mas no todas las tribus, solamente ellos. Y de la familia de Aarón vendrían los sumos sacerdotes. De esa familia
oficialmente vendría el rango de los sumos sacerdotes. Así que había un ministerio en el Antiguo Testamento dado en dos direcciones. En este sentido, había un ministerio profético que se dirigía de Dios a los hombres. Es decir, los profetas eran los que interpretaban la voluntad de Dios para el pueblo. Ellos eran intercesores entre Dios y los hombres. Pero el Señor constituyó sacerdotes para que ellos representaran su pueblo ante Dios, para que ese pueblo que pecaba pudiera recibir perdón ante Dios por medio del sacrificio, por medio de lo que hacían los sacerdotes. Y por eso fueron ellos siempre los mediadores a los cuales se les llevaba el sacrificio para que lo presentaran delante del Señor. Pero quiero decirle esta noche a ustedes, mis amados hermanos, que esa mediación, que esa intercesión, que ese ministerio profético y ese ministerio sacerdotal se dio en Cristo. Óigalo bien, en Cristo se convirtió, o digámoslo así, se constituyó el mediador final. Óigalo, el mediador final. Y la palabra del Señor me dice que hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Y quién fue ese único mediador? Jesucristo hecho hombre. Y es importante lo que estamos diciendo, porque la palabra del Señor me dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por Él. Está claramente definido. Él es el mediador de un mejor pacto, porque en el Antiguo Testamento los mediadores no podían garantizar el perdón para siempre. Cada año y cada vez que pecaban tenían que llevar un sacrificio, y cada año había un sumo sacerdote en el día de la expiación presentando un sacrificio por y por todo el pueblo, y eso era repetido una y otra vez. Y se murió Aarón y se murió Eleazar su hijo, y luego siguió Finés su nieto, y se fueron muriendo todos, y cada uno eran débiles hombres que intercedían delante del Señor repetidamente, y no había garantía de perdón. Pero Jesús es el mediador de un nuevo pacto, porque Él no era un débil hombre que moría. Él sí murió, pero Él resucitó y vive para siempre. Y su mediación, su intercesión no cambia. Su intercesión se mantiene. Ustedes no han venido a un sacerdote, ustedes han venido a Cristo. Y este Cristo les garantiza a ustedes y me garantiza a mí que Él siempre está a nuestro favor. Mírelo, hermano. La palabra del Señor dice en Colosenses 1:16: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio, óigalo bien lo que la Biblia dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor cumplió su ministerio profético y Él reveló, Él proclamó, Él interpretó la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Cristo sería hecho Señor. Y Él es el Señor de esta iglesia. Él es el Señor de nuestra vida. Pero a más de cumplir su ministerio profético, es decir, revelar lo que es la voluntad de Dios a los hombres, porque Él es la revelación de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es la máxima revelación, la última revelación del nombre más grande que hay, y en Él está cumplido todo lo que fueron las figuras del pasado. Por eso todo sacrificio, todo sacerdote, todo lo que ocurrió, el tabernáculo, el templo, todo apuntaba a que se viniera a concentrar en Cristo. Gloria al Señor. Así que el Señor hizo un ministerio sacerdotal, reconciliando ahora al hombre. Dios reveló su voluntad en Cristo, pero ahora el hombre pecador, ¿cómo poder acercarse a Dios? Pues necesitaba un sacerdote, y tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Un pecador no puede interceder por nadie. Esos pobres hombres que dependen de pobres sacerdotes débiles, pecadores, no van a ninguna parte, no llegarán a ninguna parte. Los que dependen del que no tiene pecado vendrán a recibir el verdadero perdón de sus pecados. Aleluya. Y por eso nosotros sabemos que en Cristo, Dios estaba en Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando ¿a quién? Al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Gloria al Señor. Él tenía que ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis hermanos, si ustedes alcanzan a comprender esta noche esto que quiero decirles, esto los tendrá que llevar a vivir una vida de mucha confianza en el Señor, a vivir una vida de verdad tranquila en el Señor. Porque si la sangre de los toros y machos cabríos cumplieron una función de purificación, cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras que te conducen a la muerte, sin mancha, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, el Señor es mediador de un maravilloso pacto, de un nuevo pacto. Y por eso yo quiero esta noche, en los minutos que me quedan, decirle que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él no vino el sacerdocio del Señor, ¿de dónde vino?
de la línea de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Pues no tenía ni mamá, ni papá, ni genealogía, ni nada de eso. Y de ahí viene Cristo. Él venía de la tribu de Judá, así que él no tenía nada que ver con el sacerdocio terrenal. El sacerdocio del Señor es un sacerdocio celestial. Él es un mediador ungido, un mediador con todo el poder y la autoridad para cumplir su ministerio, con toda la idoneidad, por cuanto Él fue quien sin pecado pudo ofrecer su propia vida en rescate nuestro. Él es el verdadero tabernáculo, Él es el verdadero altar, la verdadera mediación para los hombres. Y dice la palabra del Señor en el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Sabe para qué vive el Señor? Para interceder por nosotros. El Señor vive intercediendo por nosotros. Dice Romanos 8:34 que Él vive para siempre para interceder por ellos. El Señor dijo a Juan: Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo te hablo, te enseño para que no peques. Pero si tú has pecado, abogado tenemos, intermediario, mediador tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual intercede no solamente por nosotros, sino por todos los hombres. Así que Él tiene el nombre más grande que puede tener hombre alguno sobre esta tierra, el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se pueda doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice la Biblia, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es el que traspasó los cielos? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, nadie nos podrá acusar ni condenar, pues Cristo murió por nosotros y hoy intercede por nosotros. ¿No lo llena de gozo esto? ¿No lo llena de alegría esto? Murió por nosotros e intercede por nosotros. No nos dejó al garete, no nos dejó solos. Aquí estamos porque Él intercede. ¿Tú le has fallado a Dios? Sí, yo le he fallado a Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Pero el Señor ha intercedido por nosotros. Así que, hermanos, la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? La Biblia dice: Dios es el que justifica. Y si Dios me declaró sin culpa, nadie me puede acusar. ¿Ante quién me puede acusar? Si Dios es el que me ha dicho que Él perdonó mis pecados. El diablo se aproxima a Dios y le dice: Dios, ¿cómo es que bendices a Álvaro? ¿No te acuerdas de lo que Álvaro hizo ayer, hizo antier, hizo hace un mes? Y el Señor, ¿sabe qué le contesta al diablo? No me acuerdo.
La Biblia dice que Él perdona nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Y dice la Biblia, ¿quién es el que condenará? ¿Quién? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús, sabe, hermanos, resucitado, Jesús resucitado, sabe que es nuestro abogado. El diablo te está acusando. Preséntale al que está vivo, preséntale a Jesús, preséntale su causa y dile que tú estás en las manos del Señor. La deuda ha sido cancelada. Nuestra hoja, nuestro prontuario, nuestro proceso tiene un sello rojo. Y ese sello se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La deuda fue cancelada. La deuda fue pagada. ¿Quién la canceló? La canceló Jesucristo. Y Él te dice esta noche, tu deuda está cancelada. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, esta noche. De verdad darle gracias a Dios, porque el enemigo no puede traspasar los linderos de esa sangre. Cuando esa sangre se le presenta a Él, el diablo no puede hacer nada. Claro, nosotros no seríamos nada si no estuviéramos revestidos por el Señor Jesucristo. No seríamos nada si no hubiese sido por esa sangre, aleluya, que a nosotros nos lavó y nuestros pecados, y esa sangre limpia aún al pecador, aleluya. Puestos de pies, si puedes entender esta noche que tú tienes un ministerio, un ministro hoy llamado Jesús, que tiene un ministerio sacerdotal en tu favor, por favor, no vivas como si realmente eso fuera mentira. Él es la verdad. El intercesor está aquí. El que me pudiera acusar está aquí, y Él no me acusa. El que me puede condenar está aquí. Él me dice, no te condeno. Así que entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Gratitud. Agradecerle al Señor. Él es el cumplimiento de todo eso que en el pasado fueron figuras y que no garantizaron el perdón, que no garantizaron la vida eterna, pero Él vive para siempre. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te doy esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por iluminar nuestras mentes y nuestros corazones y darnos cuenta hoy que nada puede condenarnos, que nada puede acusarnos hoy, por cuanto tú eres quien intercedes por nosotros. Tú has sido puesto, Señor, en nuestro favor. Estás puesto a nuestro favor como el verdadero y único mediador. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a caminar en esta vida con confianza, acercarnos con confianza al trono de la gracia. Sí, acercarnos cada mañana, cada noche, acercarnos a ti con la plena certidumbre de que tú, Señor, quien no nos condenas, tú quien no nos acusas, responde nuestra oración, responde nuestro clamor, responde nuestra vida, Señor, a nuestra vida. Oh Jesús, glorifícate, glorifícate, glorifícate en la vida de tu pueblo. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Cada día, Señor, con la confianza y la frente bien puesta en alto y su vida y su cuello bien erguido, porque andamos, Señor, confiados de tu intercesión, porque tú estás de nuestra parte. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios. Así que vámonos confiados siempre con el Señor. A todos que el Señor les bendiga, les guarde, les lleve con bien. Los encomiendo a la gracia, al poder de su palabra y al cuidado del Señor. Que Dios les guarde en su regreso a su casa, en su final de esta semana. Que Dios les guarde, les bendiga